Bienvenida a otro vídeo más de este canal donde vamos a ver hoy cómo conectar con tu identidad elevada para poder soltar la complacencia, la inseguridad, la comparación con otros, cualquier tipo de creencia limitante para poder sanarte y sentirte en paz y plena y confiada contigo. Mi nombre es Laura y soy facilitadora y en este canal todos somos mujeres que vamos a una para poder transformarnos por dentro, integrando todo desde el cuerpo y no solamente aprendiendo herramientas e información que se nos queda en la parte superficial de la cabeza. Ese es el objetivo del vídeo y de todo el canal, así que dale like y suscríbete y vamos a empezar. Puede que lleves un tiempo comparándote un poco con los demás, tomando decisiones o que estás en un punto en el que tienes que tomar alguna decisión importante y quizá tienes pensamientos o dudas no solamente por tu decisión, sino por qué pueden pensar otras personas, qué puede pensar tu entorno. Quizá también estás en el proceso de conectar con esta identidad elevada, pero todavía sientes que hay alguna cosita por dentro que te falta para poder conectar del todo con ella. Así que eso es justamente lo que vamos a ver en este vídeo, donde voy a explicar los 5 pasos, las 5 claves para poder realmente conectar con esta identidad elevada y no solo conectar, sino mantenerte en ella durante el tiempo, ¿vale? Quizá hayas hecho transformaciones y un montón de cosas que puede que en un punto tú hayas dicho pero toda esta información que he aprendido de retiros, de formaciones, de libros, de autoayuda, de todo esto, incluso de otras formaciones y terapias que no te han servido o que quizá te han servido pero no hasta el punto de llegar hasta la profundidad que tú sientes que te gustaría poder llegar. No pasa nada, porque al final todos y cada uno de nosotras somos diferentes, pero sí que es verdad que yo siempre voy a ir a la raíz, voy a ir siempre al hondo. Las personas y las mujeres que están en mi comunidad privada lo saben, porque tenemos sesiones juntas cada semana y también porque las sesiones 1 a 1 con mis alumnas también, todo lo hacemos desde la profundidad y la integración corporal, que es exactamente donde todo se transforma y no solamente en la parte mental y superficial de tu cabeza. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy y quiero empezar diciendo 2 cosas y rompiendo 2 creencias para después ir a las claves, ¿ok? La primera creencia que queremos romper en este momento es que tu identidad no se crea, con tu identidad se conecta, ¿ok? Esto es algo que siempre vas a escuchar en el mundo del mindset y en el mundo del desarrollo personal, de crea tu identidad de alto valor. No. O sea, realmente la identidad es algo con lo que conectas, pero porque simplemente somos vibración, somos personas de diferentes frecuencias y si no conoces la escala del Dr. David Hawkins te la dejaré por aquí, pero básicamente mide cuál es la frecuencia en la cuáles son las emociones en las que un ser humano puede vivir en toda su vida, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que nuestro estado elevado y nuestro estado natural está en los altos niveles de frecuencia, como puede ser la felicidad, el amor, la fe, la paz, la aceptación, la buena voluntad, y hay niveles bajos de conciencia como pueden ser la culpa, el miedo, la vergüenza, el orgullo, el deseo, todos estos, y en medio está el coraje, ¿no? Entonces tenemos que tener esta cosa en cuenta, esta tabla en cuenta, porque cuando digo que con la identidad no se crea, sino con la identidad se conecta, me refiero a que nosotros conectamos con un estado de frecuencia elevado. Y mientras más nos mantenemos en este estado de frecuencia elevado, es cuanto más conectamos con esta identidad elevada, porque nosotras si somos capaces de sentir todas estas emociones, todas estas sensaciones y toda esa frecuencia en nuestro día a día, pero lo único que tenemos que hacer en nuestra vida y nuestro único propósito no es crear una identidad, sino es quitar todos los obstáculos que nos impiden sentirnos y vivir desde esta identidad elevada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Quiero hablar de la segunda clave por esto y es tu inseguridad o tu complacencia no son el problema. Y ahora me dirás, Laura, ¿qué estás diciendo? Sí, o sea, tu inseguridad o tu complacencia no son el problema, tu comparación con los demás, tu autoexigencia no son el problema. ¿Sabes lo que es exactamente el problema? Te lo voy a decir aquí claro para que tú lo puedas apuntar, lo tengas y no tengas que volver a comerte la cabeza pensando alguna vez ¿por qué estoy mal? ¿Qué hay mal conmigo? El verdadero problema es dejar de lado tus necesidades y el enfoque desde el cual hacemos esto. ¿Por qué? Porque cuando somos más complacientes, somos más inseguras y nos autoexigimos más. Simplemente esto es un patrón, nos da a entender que por dentro, muy profundamente, tenemos unos tipos de creencias que son estas. Si no agrado, me rechazarán, si no complazco, se irán, si no soy como esperan que sea, entonces no van a querer estar conmigo. Y todo este tipo de pensamientos que en el fondo son emociones y en el fondo son sensaciones corporales que aprendimos cuando éramos más pequeñas en nuestro círculo familiar, haciendo roles que quizá no nos pertenecían, no teníamos que coger, te ha mantenido en un estado de alerta y en un estado de hacer más, te ha puesto en un estado
estado de hacer más, querer demostrar más, sentir que no es suficiente y que tienes que demostrar cada vez más lo válida que eres, lo capaz que eres, el síndrome del impostor y todas estas cosas que nos comen la cabeza como personas, como mujeres muchas veces. Entonces, el verdadero problema no es que tengas inseguridad, que tengas autoexigencia, que tengas el síndrome del impostor o lo que sea que estés lidiando en este momento. El verdadero problema y la verdadera raíz es querer demostrar tu propio valor desde el miedo. Es decir, querer demostrar tu propio valor desde esta sensación de carencia, de tener que estar demostrándolo todo el rato y de sentir que si no lo haces, algo se muere dentro, algo es peligroso. Entonces esto es exactamente lo que vamos a tocar ahora en las claves, ¿ok? Y quiero dejar una cosa clara, accionar y tener resultados no te va a cambiar nada si seguimos desde este punto interno, desde esta creencia y desde esta sensación corporal. Lo que realmente te cambia es dejar de proyectarte en el futuro pensando que en el futuro estarás a salvo, siendo esa versión estarás a salvo y empezar a sanarla desde el presente, desde este momento, desde ahora, donde realmente quizá estamos viviendo estos problemas, estas situaciones, pero es que realmente no hay ningún pasado ni ningún futuro, sino solamente hay el momento en el que ahora estamos y ese es el momento en el que nosotras podemos realmente empezar a sanar todo este valor interno y dejar de buscar fuera lo que nosotras ya tenemos dentro, esta seguridad y esta versión elevada de nosotras que está dentro, pero que simplemente tenemos que sacar todos estos bloqueos, todas estas heridas y todas estas creencias que nos hemos creído durante nuestra vida. Así que, dicho esto, vamos a empezar. La clave primera, principal, es regula tu cuerpo para poder después transformar y conectar con esta versión elevada. Es decir, tú no puedes hacer una sanación interna, querer aprender cualquier cosa, transformarte internamente si tu sistema nervioso está en alerta. Ahora, Laura, ¿qué significa que tu sistema nervioso está en alerta? Significa que tu cuerpo está en estado alerta, está en estado de peligro. Al igual que cuando a una persona que está en ataque de ansiedad no puedes ir y decirle, hey, no tengas un ataque de ansiedad, no tengas un ataque de ansiedad, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque literalmente seguirá teniendo un ataque de ansiedad quizá más heavy, ¿no? Entonces, por esta misma razón, cuando tú estás en estado de alerta no puedes aprender y sanar nada interno. Entonces, el primer paso y la primera clave siempre será tú estar en un estado relajado. ¿Cómo podemos pasar de un estado de estrés, de ansiedad, sobreexigencia, a un estado de paz, de calma, de seguridad, para poder nosotras sanar y empezar a sanar desde dentro? Te voy a dar 3 herramientas básicas que son el mindfulness, la meditación y el dejar ir, ¿ok? El mindfulness, voy a entrar dentro del mindfulness, voy a meter respiración consciente, que eso ayuda muchísimo. Aprender a respirar, tú hacer consciente tu respiración ya te ayuda a calmar tus emociones y a calmar tu cuerpo. Otra forma que es la de meditar, te puedes poner meditaciones guiadas, no guiadas, música de relajación. Yo te recomiendo la de 432 Hz porque esa te ayuda muchísimo a relajarte, a concentrarte en tu interior. Lo siguiente es el dejar ir, que es la herramienta del Dr. David Hawkins, haré otro vídeo hablando de esto. Es la herramienta básicamente más importante que yo uso muchísimo con mis alumnas en los 1 a 1, en las sesiones, en la masterclass, para poder soltar todos los tipos de traumas, de heridas que ocurren. ¿Por qué? Porque va directamente a la raíz corporal, que son las sensaciones que se despiertan en nuestro cuerpo que llevan tanto tiempo arrastrando desde el pasado hasta el momento presente y te permite, sin el pensamiento, poder empezar a cambiar y soltar toda esta sensación que al final se transforma en todos esos pensamientos y acabas eliminándolos por completo. Entonces, esta técnica también es lo más importante, lo compartiré en otro vídeo, pero básicamente, si tuviese que decir una forma en la que puedes empezar es tomar respiraciones profundas y simplemente volver a una situación que para ti es difícil de gestionar sin pensamiento, sin juicio hacia ti misma y simplemente permitiéndote sentir las sensaciones que no te has permitido sentir. Porque pone el ejemplo de que tienes miedo a hablar en público. La persona o tú no le tienes miedo a el hablar en público en sí, le tenemos miedo a la sensación que nos causa ponernos en ese contexto de hablar en público. Entonces lo que tenemos que hacer con el dejar ir es visualizar cómo que estás hablando en público delante de todas estas personas, ver lo que se despierta en el cuerpo, que es este miedo, este nudo en la barriga, y simplemente, sin pensamientos y sin juicio, poder estar en escucha activa de cómo es esta sensación en el cuerpo, porque cuanto más tú normalizas esta sensación en el cuerpo, menos miedo tienes, porque el miedo se va liberando de tu cuerpo y lo vas transmutando y de esa forma tu nivel de consciencia se eleva. ¿Por qué? Le tenemos miedo al miedo, es decir, le tenemos miedo a la sensación. Entonces, si tú normalizas la sensación sin pensamiento, sin juicio, podrás 100% dejar de tener miedo a hablar en público, porque lo habrás normalizado, lo habrás visualizado tanto
que es imposible que vuelvas a sentir esta sensación y no querer vivirla, porque ya la has vivido y ya la has transitado en tu cuerpo, ya sabes cómo gestionarla. Esto lo veremos en otro próximo vídeo también más en profundo, pero esta sería la forma principal de tratarlo. Vamos a la clave número 2. La clave número 2 es identificar y reconocer el qué, cuáles son tus patrones, es decir, cuáles son tus creencias, tus pensamientos, tus heridas emocionales, tu forma de ver, es decir, el nivel de conciencia en el que estás, porque cada una de nosotras tiene un nivel de conciencia en el que están más tiempo. Es como nuestra casa emocional, ¿no? Si, por ejemplo, pues la mayor parte del tiempo tú te la pasas en el trabajo o en la universidad, pues eso se podría considerar como tu segunda casa, ¿no? Pues al igual que existe eso, hay la casa emocional, es decir, la emoción con la que normalmente nosotras nos encontramos. Y normalmente todo el mundo no está en niveles altos de conciencia, o sea, la mayor parte de las personas mundanas viven en niveles bajos, viven en deseo, viven en tristeza, viven en rabia muchas veces. Entonces tenemos que identificar cuál es tu casa emocional, es decir, cuál es la emoción que más vives en tu vida normalmente. ¿Cómo hacemos esto? A través de preguntas. Yo aquí ya te he dado un poco masticado, es decir, si tú has venido aquí y te has identificado con lo de la complacencia, la exigencia, la inseguridad, el querer conectar con tu versión elevada, el a veces no sentirte suficiente, no sentirte del todo capaz, ya te digo yo la clave y la raíz para que no la tengas que buscar, que en este caso es no sentirte suficiente o no sentirte amada. Estas son las raíces principales de este tipo de pensamientos, de este tipo de situaciones, porque si no te sientes suficiente, entonces siempre quieres demostrar, inconscientemente siempre quieres hacer y te valoras por tus resultados más que por simplemente ser quien eres. Y si no te sientes suficientemente amada o buscar merecer amor, también vas a sobreactuar, vas a hacer más cosas, pero también es verdad que vas a buscar mucho adaptarte a las personas y por consecuencia abandonarte en el proceso. Entonces estas son las dos raíces principales. Tú puedes identificar un poco más con cuál te sientes más identificada o con las dos. A mí me ha pasado que yo tenía las dos y lo he ido sanando paso a paso desde la raíz. Cuando digo la raíz me refiero al estado de conciencia y la sensación corporal que tienes, es decir, el no sentirte suficiente y el no sentirte merecedora de amor o tener que demostrar todo esto provoca una sensación corporal, y esta sensación es exactamente la raíz que hemos estado arrastrando desde que éramos pequeñas, y es ahí donde hay que sanar para que nuestras emociones y nuestros pensamientos sanen en consecuencia. ¿Ok? A eso me refiero con raíz. Entonces vamos a ir a la clave 3, una vez que hemos identificado esto. La clave 3 es aprender a validarte tú y a no abandonarte. Validarte tú si es el no me siento suficiente, no abandonarte si es el no merecer amor, o las dos juntas, ¿vale? Porque aquí la pregunta es cómo tu cuerpo puede aprender, cómo tú puedes aprender que el abandono o el rechazo no son un peligro en este momento y que realmente puedes conectar con tu versión elevada, ¿no? Entonces esto se consigue validándote tú, y ahí vuelve a entrar el dejar ir. Escoger estas dos sensaciones del cuerpo, esta sensación corporal, esta raíz, visualizar un momento en el que tú hayas vivido esta sensación y de verdad soltarlo, y en este proceso poder cambiar el significado de si hago más entonces valgo más, o si me adapto entonces soy más querida. Entonces cuando cambiamos este significado y dejamos ir la sensación, estamos realmente sanando, ¿ok? Y es muy mágico porque también el hecho de tú validarte y el tú aplicar el dejar ir también es una especie de validación interna, porque tú estás dejando que tu cuerpo sienta lo que no ha estado sintiendo durante mucho tiempo, que es lo que ha causado todo este sistema de creencias, y también te estás permitiendo validarte tú en el sentido de no buscas que nadie más te diga que estas emociones están bien o no están mal, sino simplemente tú te aceptas incondicionalmente tal y como eres con esta sensación. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero es simple, es un proceso. Pero tú aplicando el dejar ir también te estás validando. Y ese es el primer paso de la transformación. Ahora vamos a ir a la clave número 4, ¿ok? Es aplicar perdón y abrirte al milagro. Yo aquí sabemos que Laura ama a Dios. No soy de ninguna religión, de hecho estoy leyendo ahora mismo la Biblia, no soy de ninguna religión específica, simplemente creo en Dios como quien cree en el universo y en la vida, pero realmente pienso que Dios es la mayor fuente de quien tú puedes conectar para poder sanar de verdad, y yo he sanado todo esto de verdad conectando con Dios, es decir, de verdad conectando con la vida y dejando que ella me muestre todo lo que yo no estaba viendo para poder sanar, porque tú no puedes sanar en el mismo estado de conciencia en el que tú creaste la herida, en el que tú creaste la raíz dolorosa. Entonces, si tú, por ejemplo, estás viviendo en la vergüenza, en la culpa, no puedes sanar desde ese mismo estado. Tú tienes que elevar primero para poder ver la misma situación con un estado elevado, para poder sanarla. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ese estado elevado? Dios.
sea, no hay nada más. Solamente te puede llevar Dios y tu intención de querer abrirte a ese estado elevado. Entonces, por eso ese punto 4 es aplicar el perdón y abrirte al milagro. Entonces, vamos a identificar qué significa aplicar el perdón y abrirte al milagro. Aplicar el perdón no significa para nada darle la razón a la otra persona que te hizo daño. Aplicar el perdón significa liberarte del estado doloroso. Es una herramienta de liberación interna. No es algo que tiene tanto que ver con la otra persona, porque sé que has pasado por situaciones difíciles, porque quizá tú has hecho de madre cuando no tocaba ser madre, quizá tú has hecho de persona adulta cuando no te tocaba hacer eso, y quizá piensas, pero tú que me estás contando cómo voy a perdonar a mis padres porque ha pasado esto. Tienes que utilizar el perdón como herramienta de liberación, es decir, simplemente aplicar la aceptación incondicional de la situación para que toda esta energía negativa pueda elevarse a un nivel de conciencia más elevado. Porque aplicar el perdón te permitirá soltar la negatividad, soltar la ira, soltar la culpa, soltar el orgullo, soltar la vergüenza y de verdad te hará conectar con un estado elevado. Entonces sí se aplica el perdón, yo siempre lo llamo el perdón a los padres, porque al final son ellos los que con quien nosotros proyectamos todos estos traumas, todas estas heridas, pero al final el perdón no es con ellos, es contigo. Porque no perdonamos al otro, perdonamos a la sensación que esta situación nos causó, perdonamos a la sensación de insuficiencia, de no merecimiento de amor que nos causó esta situación o estas situaciones de nuestro pasado. Ese es el verdadero perdón. Entonces, yo lo llamo, aunque lo llame el perdón con papá y con mamá, realmente es un perdón con la sensación que nosotros hemos sentido. Es tan extraño, es tan simple, pero no deja de ser una sensación. Para después aplicar otro significado diferente. Vamos con el punto, con la apertura al milagro, ¿vale? ¿Qué significa esto? No es magia. Simplemente significa una intención elevada que le damos a la vida, a Dios. Significa dos cosas principalmente. Elevar completamente tu fe y tu confianza en Dios, es decir, en que realmente estás sostenida y que todo lo que ha pasado ha sido para tu bien. Es decir, esto es una frase super Mr. Wonderful de todo lo que ha pasado ha sido por mi bien. Pero hablando en temas terapéuticos, en temas psicológicos, en temas emocionales, la fe y la confianza son importantísimas porque tú no puedes sanar si tú realmente sigues teniendo el mismo tipo de pensamiento, el mismo tipo de sensación con la situación que te ha pasado, porque esta sensación es la que te hace sentir mal y es la que te ha causado el trauma. Confiar en que esto que nos ha pasado tiene una razón de ser y no ha pasado porque sí, sino porque ha pasado para que nosotras podamos sanarlo, para que nosotras podamos elevar nuestro nivel de conciencia. Esa es la fe y la confianza. Lo segundo es soltar el tener la razón, porque como uno de mis mentores decía, Marco, un besito, me decía, siempre hay dos caminos y siempre tendrás dos caminos, Laura. Elegirás tener la razón o elegirás ser feliz. Y alguien dirá, no, pero es que yo soy feliz cuando tengo la razón. No, amiga, te darás cuenta de que siempre hay esos dos. Porque el camino de tener la razón es el camino del ego, querer tú controlar las cosas, y el camino de ser feliz es el camino de la confianza. Es el camino de dejar que los demás hablen mal de ti, pero tú sabiendo que tú sabes dónde estás yendo. Es dejar que una discusión no se convierta en una discusión fuerte, porque sabes retirarte a tiempo, porque sabes que el cuidar a la persona es más importante que tener la razón. A eso me refiero con tener la razón y la felicidad. Entonces, para poder soltar tener la razón necesitamos una cosa, y es dejar el pensamiento de que las cosas tenían que pasar como nosotros queríamos, porque capaz, como he dicho antes, injustamente has tenido que acabar con un rol que tú no querías. Quizá tú has estado con un padre que no te ha dado amor y que no te ha dado el amor que tú sentías que merecías, y en este punto, con este pensamiento es donde has llegado, con estos traumas, con estas heridas, con estas sensaciones, y ahora la vida te está permitiendo seguir teniendo la razón, seguir imaginando y visualizando, identificándote con esta historia, o elegir el camino de la felicidad, que es abrirte a algo que nunca antes habías tenido en cuenta, abrirte al milagro, abrirte a algo que no viste. Dios está ahí esperando que tú te abras al milagro para enseñarte cuál es el camino del amor y el camino de la felicidad, porque solamente Él, y a través de Él vas a poder acabar sanando todo este trauma y toda esta situación que te ha causado tanto sufrimiento. Y la clave número 5 es, una vez hemos hecho esto, accionar en todo, accionar desde este estado elevado, es decir, reafirmar nuestra nueva identidad elevada. Cuando aplicas el perdón y te abres al milagro, ocurre algo diferente.
hay una imagen diferente en tu cabeza, te aparece una frase, te aparece una situación diferente, un nuevo significado, lo que sea, eso es que ha ocurrido el milagro. Y eso es que tú ya estás empezando a darle un significado diferente a toda esta situación. ¿Cómo podemos continuar toda esta transformación interna para continuar nuestro estado elevado, continuar conectando con esta identidad elevada? Reafirmándolo a través de acciones. Mucha gente en el desarrollo personal te dirá, tú para poder crear tu identidad elevada, no es conectar con ella, te dicen crear tu identidad elevada, tienes que hacer cosas. Y eso, en la superficialidad, te sirve, porque a gente le funciona. Ahora bien, si tú quieres ser una mujer que no solamente es superficial en la victoria, que no solamente es superficial en su éxito, sino que realmente quieres sanar todas estas emociones, todas estas sensaciones, todas estas creencias de raíz, no puedes aplicar eso, no puedes escuchar a esta gente. No puedes solamente cambiar tus pensamientos y tus acciones, tú tienes que ir dentro a las sensaciones, como hemos dicho, sanar las sensaciones y después, a través de sanar la percepción sobre ti misma, empezar a actuar desde ahí. Porque cuanto más actúas desde este estado elevado, donde tú ya has sanado todo esto, es donde realmente no solamente vas a conseguir los mismos resultados que estas personas más superficiales, sino más. Pero no solo eso, sino que realmente vas a poder sanar internamente y todo ese dolor, toda esa falta de seguridad, toda esa autoexigencia, toda esa perfección, toda esa sensación de no merecimiento, de desconfianza contigo misma, desaparecerá de forma natural. Mientras que si hubieses seguido el otro camino, seguramente harías las acciones y quizá no tendrías el mismo resultado porque todavía hay algo dentro que te impide, porque te autosabotea. Entonces no escuches el desarrollo personal superficial si realmente quieres sanar de raíz. Cuando tu estado corporal es diferente, tus pensamientos y tus emociones son diferentes, tus acciones también serán diferentes. Y esto es principalmente la diferencia entre dos mismas personas que aplican lo mismo y tienen resultados diferentes. Es la sensación y el estado interno desde el que lo hacen. Y es exactamente lo que os he explicado aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? La acción. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ahora te saco un facto de neurociencia, nuestra mente escucha tanto lo que pensamos como lo que actuamos. Pero el problema es que nosotras muchas veces pensamos que solamente pensando nosotras cambiamos nuestra mente. Si yo pienso que te has dicho esto, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.